Hola, buenas noches. Mi nombre es Karina Salcedo y estoy narrando la explicación del examen final de tecnología en el aula para el profesor Edwin Carranza, en el cual hago una propuesta para la incorporación de geometría dinámica en el aula de clase, teniendo como foco el uso de geometría para el estudio de áreas en grado octavo. El título de las actividades es La mitad del cuadrado. Antes de iniciar, quisiera comentar que el trabajo está teniendo en cuenta tres cosas: la tecnología usada, la mediación instrumental y cómo pretendo hacer uso de ella. Entre esas cosas, me fue necesario hacer una introducción en la cual narro el uso de la geometría dinámica, de software de geometría dinámica como es GeoGebra. También podría haber sido Cabri, pero uno de los que más ha avanzado en temas de software actualizados es GeoGebra. Por esa razón lo elegí. Por otro lado, esa es la tecnología y también hago uso de FMS Logo para que los estudiantes puedan hallar el área del cuadrado, la mitad del área del cuadrado. Entre la mediación instrumental se encuentran pues guías docentes, además de basarnos en resolución de problemas donde los estudiantes son quienes deben encontrar la respuesta. Para ello, en las sesiones han de introducirse la idea de dependencia de la construcción de un cuadrado a partir de dos vértices contiguos y hacerlo de forma que siga siendo cuadrada, a pesar de que se modifiquen los dos vértices iniciales, o sea, se modifique el tamaño del cuadrado. Esta es una tarea en la que debemos iniciar a los estudiantes, ya que ellos no manejan perfectamente el software de geometría dinámica, pero es necesario iniciarlos en esos tipos de cosas. También como es necesario darles unas clases libres, donde, además de haberles dado las herramientas básicas del programa, puedan tener posibilidades de hacer actividades simples como diseñar un cuadrado, diseñar un triángulo, rectángulos, y ya cosas más complejas como diseñar una cancha de fútbol en donde tendrán que hacer uso de isometrías geométricas para realizarlos, diferentes tipos. Además de dividir el cuadrado en dos partes, pues para hallar el área, como lo pide el enunciado inicial, como ya les voy a mostrar las actividades. Por otro lado, los estudiantes pues van a encontrar varias respuestas utilizando varias líneas, que entre esas pues pueden también usar curvas, y tendremos que dejarlos experimentar en ese momento porque están siendo clases libres, digámoslo así, para que ellos cacharreen con el instrumento de geometría dinámica que es GeoGebra. Listo, después de que ellos hagan eso, se completa la creación de procedimientos con el uso de FMS Logo, usando y creando cuadrados, en la realización de cuadrados o la realización de teselados y de políminos. Hago una breve descripción de qué son políminos. Estos son políminos, que son tipo rompecabezas. Hay juegos que hablan de esto. Hay juegos digitales también que hablan de esto, y de eso se utilicé una página que ahora se los muestro, también como mediación instrumental para que el estudiante pueda pues hacer algo más dinámico, además de el sol, encontrar la respuesta del sol, utilizar los programas. Y además contextualizarlo en el uso de la herramienta, y también contextualizarlo con lo de los cuadrados y las áreas. Considero que es un muy buen material para ayudarnos a comprender el área, el concepto de área. Bueno, es posible introducir otros conceptos con el uso de estas actividades, tales como fractales e el infinito, pero como están en grado octavo y no se les pide esas cosas, no vamos a llegar hasta allá. Respecto al trabajo en clase, el profesor debe hacer intervenciones que deben ir encaminadas a estudiantes, a que los estudiantes realicen descripciones precisas de sus construcciones, de cada figura. Por otro lado, el profesor tomará el papel de moderador sin dar sus propias soluciones. Es un papel difícil, pero es posible
si consigue crear un ambiente en clase para los estudiantes en el cual reflexionen sobre las consecuencias de las descripciones que ellos están haciendo o sobre omitir, algunas de sus definiciones. Y eso abre puerta a que se abra un debate entre los compañeros, dándoles a entender de que la descripción rigurosa de la construcción es necesaria. También se puede conseguir que los compañeros refuten la construcción del que está adelante, dando su reflexión, y refuten dando una figura que no cumpla las condiciones que él tenga. Entonces la idea de las guías es que al final de cada clase se haga de puerta un debate. Bueno, no es posible en cada clase, pero sí se dé una clase intermedia por lo menos de debate, de un tiempo de debate, perdón. También se les puede animar a considerar otros polígonos dentro de esa figura, dentro del cuadrado, como el rombo, el trapecio, el paralelogramo, el pentágono, el hexágono, figuras que ellos inicialmente nunca van a abordar. Y eso es lo que se hace en las actividades, se les proponen que creen nuevas figuras, como el rombo, como el trapecio. Ya se los voy a mostrar en las actividades. Bueno, la incorporación del pensamiento espacial es necesaria, sobre todo en estudiantes de grado octavo, porque deben relacionar lo cualitativo con lo cuantitativo, ¿sí? Y en este salto, pues la geometría es un buen mediador para que no haya un salto brusco, sino que los estudiantes tengan percepción geométrica y puedan entender las propiedades de los objetos y relacionarlas con la matemática. El uso de las medidas, como el área, calcular el área, o sea, la fórmula de área, nos encamina a ese sentido, ¿sí? Respecto a la demostración, considero que en momentos del proceso va a surgir la necesidad de mostrar si efectivamente los polígonos que ellos encuentran son la mitad, y es ahí donde el docente entra. También se puede encontrar que ellos van a argumentar con argumentos lógicos que se deben tener en cuenta porque los estudiantes no tienen más herramientas, ¿sí? Y además, a los quienes va dirigido pues son sus compañeros. Son esperables en las actividades también por su manejo matemático, y es conveniente dar válidas justificaciones, a veces incompletas o mal dichas, ya que el objeto que ellos persiguen inicialmente es justificar, no demostrar formalmente. Y en ese sentido, pues esos serán sus primeros pasos. Otras de las argumentaciones frecuentes son del tipo geométrico, donde van a decir, es que esta área equivale a esta otra, o este movimiento en el plano equivale a mover en el plano de esta otra. Más bien es difícil que surjan el uso de las fórmulas del cálculo del área de polígonos. Por esa razón, yo como docente planeé en las actividades que ellos hagan uso en un momento de la fórmula. Nosotros como docentes podemos proponer también la utilización de eso, primero hablado, y luego pues introducir la fórmula como tal. En el sentido del pensamiento geométrico es necesario. Bueno, el documento, como ya lo dije, está dividido en 3 actividades. Esa va a ser mi metodología. Toda está relacionada con hallar la mitad del área de un cuadrado. Las fases son exploración, acción y generalización. Se planean entonces objetivos para cada fase. En la exploración se planea que el profesor cree un ambiente propicio para que los estudiantes se comuniquen y se relacionen, y que por ellos mismos entiendan sus soluciones, y para que quienes no dispongan del mismo nivel o vayan más lentos se nivelen con los que ya lo comprendieron. También hacer uso de los conocimientos previos que tienen los estudiantes, como propiedades geométricas, definiciones, trazamiento del concepto de área y los sistemas geométricos, donde generalicen y potencie el uso de geometría dinámica para dar respuesta a la situación planteada. En los estudiantes, pues bueno, que hagan uso de su confianza en las propias capacidades para afrontar los problemas, en la resolución de problemas, tomar decisiones a partir de ellos. También utilizan las herramientas tecnológicas para facilitar sus cálculos algebraicos, numéricos y la comprensión de las propiedades geométricas. Haciendo también uso del software que puedan generalizar acerca del concepto del área de un polígono. En la acción, el profesor toma el rol de dar los beneficios del uso de geometría dinámica en el aula,
y hacer uso de los conocimientos previos que cuentan los estudiantes respecto al pensamiento espacial con el fin de apoyarlos en el dejar hacer y animarlos en el trabajo grupal. Los estudiantes, por su parte, deben planificar y utilizar las estrategias pues para la resolución del problema. La descripción verbal, las relaciones cuantitativas espaciales y procedimientos de resolución utilizando la terminología, aunque como ya dijimos, su conocimiento no es muy amplio y es normal en un chico de grado octavo. En la generalización, el profesor tiene como objetivo observar los procedimientos propuestos por los estudiantes y hacer del error una estrategia para que sean los alumnos los que busquen la causa del error y la forma de corregirlo, o bien modificarlo para redirigirlo hacia otro procedimiento que sea válido. Ese lo hace el profesor. El estudiante entonces debe perseverar y reflexionar en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora de las encontradas. Si cree que ya encontraron la solución, pues ver qué se puede hacer mejor. Entonces se muestra en la primera actividad. En exploración hay 2 propuestas. La primera es pues se da el enunciado inicial. Da un cuadrado una forma de construir dentro de él un polígono cuya área sea la mitad consiste en tomar los puntos medios de 2 lados opuestos y unirlos con un segmento. Investiga otros procedimientos usando el software de geometría dinámica GeoGebra. Ese es el enunciado inicial para todas las temáticas. Entonces se les propone que dividan el cuadrado a la mitad usando el software con diferentes procedimientos. Segundo, que usen la herramienta protocolo de construcción que da GeoGebra para describir paso a paso la construcción de cada figura. Como ya dijimos, es muy importante en la hora de la institucionalización que dará el maestro y que dirigirá el maestro. Y que ellos mismos pues reflexionarán respecto al encontrado. Y se pregunta, ¿es válido con cada uno de los procedimientos? Es decir, ¿hay en la mitad del área del cuadrado? Segundo, se les da una secuencia de 2 figuras que representan la mitad del área del cuadrado. Y se les pregunta si son formas válidas de hallar la mitad del cuadrado y que justifiquen su respuesta. En esta fase se consiste en crear la clase de ambiente adecuado para que cualquier aportación sea analizada, debatida y valorizada positivamente con el fin de animar al grupo en la investigación. En la segunda guía, también de la primera fase, se les dice que deben construir políminos, los cuales pues están representados ahí primeramente. Luego se les pide que corten y peguen estas figuras de polímino en cartulina y las sobrepongan sobre este rectángulo de 4x4 con el fin de que entiendan el área, ¿sí? Esta actividad también se plantea con el fin de que comparen el área de las figuras de cada figura, hallando el área de cada figura y hallar el área del cuadrado que ya tienen. Además de comparar, sumar estas áreas y compararla con el área total. Por otro lado, como último punto, se propone que, siguiendo el enlace web, solucionar el polímino propuesto. Entonces lo seguimos. Y el polímino propuesto es una figura de 12 fichas. Las 12 fichas tienen que sobreponerse sobre esta malla. Entonces aquí haré un ejemplo. Y deben completarlo sin dejar ninguna ficha por fuera. Esa es la actividad al usar este link. Volviendo al trabajo, se va a la guía académica 3, que ya está en la fase de acción. Entonces, en la fase de acción se le propone al estudiante, si no es que ya lo han hecho, dividir en malla de 9 cuadritos, de 16 cuadritos, más pequeños dentro del cuadrado, y tomar la mitad para formar un polígono, como los que se muestran en el ejemplo. Ellos pueden proponer nuevos, acá como se les pide. Se les pregunta, ¿esa forma de dividir el cuadrado de la mitad es válida? Entonces van a escribir ¿por qué? Luego se les propone que dividan en más cuadraditos y también tomar la mitad para formar diferentes polígonos. Luego se les proporciona la fórmula del área de un polígono, con el fin de que ellos comprendan que es la suma de las 2 bases de los polígonos dividida al cuadrado y por el lado del cuadrado. Eso en términos de los cuadrados pues es lado y lado, dividido entre 2, y lado pues es lado al cuadrado.
la fórmula de un triángulo, ¿sí? Luego, se les pide que hallen la fórmula del área del paralelogramo, del triángulo, del rombo y además polígonos que inicialmente usaron para hallar la mitad del cuadrado. Hallar la mitad de este triángulo, hallar el área de este triángulo, de este otro triángulo, de este otro, del paralelogramo o de las demás figuras que hayan allá. Pero se les menciona el rombo y otros polígonos para que ellos vean que hay más formas de hacerlo. Luego se les pide que si es posible construir con otras figuras. Entonces ahí se les pregunta que si es posible construir con un hexágono, con un pentágono, ¿sí? Dividir el cuadrado a la mitad. Entonces se les da estas dos. Entonces deben hallar el área y justificar su respuesta. En la actividad 4, que ya es la de generalización, se les da las instrucciones de cómo se realiza ese paralelogramo. Entonces, finalmente se les dice que se dan dos rectángulos, digámoslo, y que es un caso particular de los triángulos rectángulos, por ejemplo. Entonces, se les dice que por qué sucede esto. Ahí se les describió paso a paso qué se hizo y ellos deben de justificar si entendieron o no el argumento. Luego dice, ¿cómo podemos saber qué es la mitad del área de un cuadrado? Los polígonos tienen la misma área, el oscurito y el clarito. Luego se les dice medir el área del cuadrado usando GeoGebra y compararla con el área del polígono sombreado. ¿Qué encuentras? Al usar GeoGebra y construir estas dos figuras, pues GeoGebra tiene la opción de hallar el área de este polígono. ¡Pum! Ahí aparece. De este polígono. ¡Pum! Del cuadrado completo. ¿Qué relaciones se encuentran? Luego se les dice que con esa opción de mover los segmentos, ¿sí? Y crear polígonos y otras cosas, en GeoGebra se les puede dar un movimiento para crear estas otras figuras. Entonces se les dice que hallen esas figuras a ver si les sirve para la generalización inicial que dieron a la figura del cuadrilátero. Luego, ¿qué relación encuentras? Segundo, se les pide que en FMSLogo hallen la mitad de un cuadrado. Pero para que ellos puedan hacer eso, pues yo inicialmente ya lo hice en FMSLogo. Entonces, lo que hago es pues darle la entrada cuadrada en la entrada y ya me aparece la figura. El protocolo de construcción está aquí y ese protocolo se les proporciona a ellos paso a paso, se les dice cómo cambiar el color del lápiz también. Cómo hacer ese protocolo de construcción para que simplemente sea un cuadrado y aparezca en FMSLogo. Lógicamente también previamente se les dio una clase a ellos de FMSLogo y de GeoGebra y en este caso pues se les enseñó qué significa AB, avance, GD, giro a la derecha, GI, giro a la izquierda, RT, retroceder y así para que ellos comprendan el uso del software. Aquí pues ya simplemente aplicar esas herramientas que previamente aprendieron a usar y aquí se les enseña entonces a guardar, qué hacer, si se les dice que si se les escribe la opción repite y se les escribe acá un número del protocolo que ya se hizo, pues él va a repetirlo. Entonces vamos a ver qué sucede si yo escribo esto en FMSLogo. Esperemos que funcione. Les voy a cerrar aquí. Entonces le doy Enter y efectivamente me crea. Entonces se comprueba que sí funciona, como ya lo vimos aquí en FMSLogo. Este protocolo, como ya lo dije, aparece aquí. Ya se les mencionó a los estudiantes dónde aparece, cómo usarlo y cómo mostrarlo. La pregunta fue que creen un procedimiento de una nueva construcción de la mitad de un cuadrado como la que se propuso. Así que ellos tienen que proponer otra. Yo propuse pues la básica, una de las más fáciles. Ellos deben usar una diferente. No importa la que sea. Si es esta, si es... No, esta es la misma. Si es la de la mitad del segmento y así. Listo. En la guía académica final, entonces esta es la generalización más importante, donde el docente debe ser primordial. Porque es quien interviene, quien se encarga de encaminar a los estudiantes y se desvían. Dice, los primeros triángulos que se construyeron fueron los de diagonales, triángulos isósceles, triángulos rectángulos, y por medio de GeoGebra
se hicieron esas construcciones. Deben hacer lo mismo, pero sin dejar este vértice del triángulo isósceles fijo. ¿Qué quiere decir? Acá más o menos se representa en la figura, pero lo que se quería decir era esta construcción. Entonces, perdón, yo pongo como objeto visible la recta. Se supone que debe moverse ese segmento inicial, este segmento de aquí arriba. ¿Y que cómo se movió? Bueno, tuvimos que construir primeramente estos dos puntos y dejarlo como objeto libre. Si lo hubiéramos fijado sobre el punto medio, pues hubiéramos encontrado que, ya no se mueve, hubiéramos encontrado que hubiera conseguido pues con el punto que está ahí medio, ¿sí? Y no se hubiera puesto como punto fijo. La idea es que ellos hagan esta construcción y se den cuenta que si hacen este triángulo, tiene el mismo área. Si hacen este otro triángulo, igualmente tiene la misma área de la mitad del cuadrado, ¿no? Y que eso se garantiza porque están dentro de las mismas bases y que no se salen de ese esquema, digámoslo así. Entonces, usando el programa se les propone eso, que muevan. Como se puede ver, acá se les muestra que no se varió el área. Ellos tienen que hacerlo con su propio rectángulo, con su propio cuadrado, y su propio triángulo. Es responder a las preguntas de por qué sucede, cómo podemos saberlo. Los triángulos tienen la misma área, como se pregunta. Entonces aquí se debe, bueno, en el caso del maestro, mostrar este archivo para ayudarles en la construcción. Ahora, también se les propone que tracen una perpendicular que pase por el punto y que además garantice que efectivamente existe ese punto. Entonces, bueno, trazo la recta, muevo el punto. Esta construcción hace de que ellos vean, bueno, en este caso rectángulos, uno mayor y uno menor. En el menor, pues hay una diagonal, en el mayor también hay una diagonal. Y como ellos ya han generalizado de que efectivamente esa diagonal sí es la mitad del cuadrado, pues fácilmente podrán, con el uso de estas preguntas, llegar a la generalización de que esta también lo es. Una demostración que les convence más es esta. Entonces, se les propone que comparen el área de este rectángulo con la de este. Y también que comparen las de los triángulos con la del cuadrado grande. Y bueno, esas diferencias que ellos encuentran les ayudará a generalizar de que efectivamente esta construcción garantiza que es la mitad del cuadrado. Esta propuesta entonces está dirigida a estudiantes de grado octavo, como ya lo mencioné, y se hizo en el curso de tecnología en el aula. Espero tenga en cuenta todos los parámetros necesarios para el examen y de respuesta al cómo pretendo hacer esa actividad, la medición instrumental y la tecnología usada. Muchas gracias.